Estamos en comunicación con Martín Short, sociólogo, especialista en temas industriales, económicos, referente de la UBA en estos temas. Martín, gracias por estos minutos. También sos autor de Restricción Eterna, entre otros libros y publicaciones que venís haciendo desde hace muchísimo tiempo, quizás 2 décadas. No recuerdo bien la fecha exacta cuando empezaste con estas publicaciones, pero sí leerte hace mucho tiempo. Martín, decíamos recién fuera de micrófonos, es un escenario muy interesante el que vive el mundo, no solamente Argentina. Pensar la pospandemia es un desafío para los estados, para los actores políticos, para los gremios, para los sectores de la producción. Hace unos días el sector agroindustrial mostró sus cartas con esta propuesta de plan de agronegocios, multiplicar esta digamos, idea que se viene gestando desde los años 90 en la República Argentina. Una foto muy característica de este escenario es la foto bueno, en la que está Cristina Fernández, vicepresidenta de la Nación, junto a 3 referentes más, de estos sectores del agronegocio. Todavía el Estado no ha presentado un plan, ni tampoco los sectores de los trabajadores han articulado un plan específico post pandemia, ¿no? Venimos, como vos decís, de décadas de un Estado bobo, ineficiente, al servicio de las políticas neoliberales. ¿Cómo pensar una salida que no sea únicamente anclar en la primarización de la economía, Martín? Bueno, con esto que vos planteás, Luis, es verdad, digamos, que el complejo agroindustrial mostró sus cartas y eso es lo esperable, digamos. Me parece que son actores que tienen claro cuándo, cómo y bajo qué formato hacer lobby, digamos. A mí eso no me preocupa ni me llama la atención. Lo que sí me preocupa, y estoy viendo con creciente preocupación, es que el gobierno está teniendo, desde el punto de vista de esta discusión que vos estás tratando de plantear, una mirada muy sesgada a la necesidad de conseguir dólares, digamos. Y ahí aparece muy claro esta idea de la necesidad de exportar, de un modelo exportador, y donde el corazón de la apuesta, una vez más, tiene que ver con las producciones primarias. Está el complejo agroindustrial y yo agregaría minería y lo que es, si vos querés, el sector hidrocarburífero. Ahora se plantea esta idea de, bueno, se le puede generar algún encadenamiento industrial a la producción primaria. Me parece que es más una declaración de principio, de cierta culpa, digamos, que de proyecto concreto. Y nosotros acá en tu espacio nos cansamos de hablar de los límites de esa salida en términos de muy poco desde el punto de vista de la creación de empleo, muy poco desde el punto de vista de generar ingreso y posibilitar una mejora en los salarios y la distribución, y ni hablar desde el punto de vista de la posibilidad de la reindustrialización, con lo cual es verdad que el gobierno, por lo menos hasta ahora, declamó mucho y mostró poco, digamos, el modelo o cuál sería la propuesta, pero las señales que uno va viendo, por lo menos yo, lo veo con bastante preocupación y te diría con cierta, no tristeza, pero sí desazón, en el sentido de un gobierno que empezó planteándose fuerte esta idea de romper con el neoliberalismo, romper con la herencia recibida, que sin ninguna duda fue muy crítica, pero en los hechos las señales que va dando hablan, te diría, de una cosa más de lo mismo, en el sentido de no cuestionar la inserción de la Argentina a partir de este tipo de producciones, que bueno, vos en el programa te cansaste de contar las restricciones, con lo cual me parece ahí hay un tema para mirar muy críticamente. Y el otro tema que yo creo que el trabajo en la emergencia del gobierno ha sido muy interesante y creo que ha demostrado muy buen manejo en ciertas cosas, pero también es cierto que, por lo menos para mí, como para mucha otra gente, lo que ha hecho en términos de transferencia de ingresos a los sectores más perjudicados por el escenario de la pandemia ha sido muy poco. Entonces, me parece que ahí están esos dos desafíos. Por un lado,
cómo encarar una estrategia distributiva en serio y distinta, y segundo, cómo darle soporte material y perdurabilidad en el tiempo a esa nueva distribución con una nueva estructura productiva. Claro, claro, claro. Vamos a ponernos del lado del gobierno por un momento. Hagamos de cuenta que somos gobierno y claro, como vos planteás, Martín, hay una herencia recibida muy pesada. Es cierto el nivel de endeudamiento que ha realizado el gobierno de Macri, aunque la deuda viene de mucho antes también, pero Macri la ha exacerbado, llevándola hasta límites muy importantes, muy marcados, generando una situación de crisis financiera que es indudable. Y también es cierto que en los primeros meses del año, Martín, el sector que aporta las divisas es el agronegocio en la República Argentina. Casi el 90-95% de las divisas, de los dólares, como vos decías, el Estado necesita divisas, dólares para sus distintas funciones, responsabilidades. Pero bueno, también es cierto que lo que no se plantean son opciones. Es cierto que el sector de agronegocios, pone sobre la mesa la posibilidad de generar divisas, pero no hay un plan para salir progresivamente de esa dependencia, sino que se intensifica la dependencia, Martín, me parece. Sí, estoy totalmente de acuerdo con tu planteo. Y agregaría algo que por ahí nosotros a veces lo decimos y creo que se escucha poco, digamos, pero es que en la Argentina el modelo exportador, o esto que se está tratando de seguir apuntalando, es un modelo donde 50 empresas concentran el 70% de las exportaciones. Y buena parte de esas empresas son extranjeras, con lo cual los dólares que te entran por una ventana, si no tenés restricciones cambiarias, se te van por otra ventanilla, con lo cual a todas luces me parece que es un planteo insuficiente. La manera que hay de resolver estructuralmente lo que vos planteás ya se viene planteando hace un montón de tiempo, tiene que ver con generar otros renglones exportadores, que yo creo que ahí hay, sobre todo en el plano productivo, mucho por pensar y por hacer. Y en esto que parece una mala palabra, pero que creo que es acuciante como necesidad, que es el tema de la sustitución de importaciones. El problema es que la mirada, por lo menos de mi punto de vista, la mirada del gobierno de la cuestión productiva está muy presa de la macro, y la macro es tener dólares. De la manera en que tenés dólares, básicamente tiene que ver con esta apuesta que estamos reseñando, o la otra opción es con un ajuste de la economía. Hoy Argentina tiene un superávit comercial importante, no tanto porque exporta, porque estamos exportando poco, sino centralmente porque no hay importaciones o hay pocas, producto de la crisis económica y el achicamiento en el marco de este desastre sanitario y económico, con lo cual también ahí hay un desafío que me parece que cuando uno escucha las principales voces del gobierno en esto, me parece que hay mucho discurso y poco anclaje concreto en los problemas reales, que tiene que ver con esta mirada muy sesgada hacia lo macroeconómico de la cuestión productiva, y ese es un problema. ¿Qué nichos ves, Martín, como potenciales subiendo esta escalera, ¿no? Peldaño a peldaño, en este camino hacia la sustitución de importaciones? ¿Qué nichos podés mencionar para ir ocupando con políticas activas del Estado, para salir de este Estado bobo a un Estado empresario eficiente? Mira, hay un montón. Yo puedo nombrar algunos y podría nombrar, si me llamás mañana, 10 más que se me vengan a la cabeza, pero así a priori te diría: Argentina, donde tiene un potencial sustitutivo muy fuerte, por supuesto que tiene que ser apuntalado con políticas específicas, pero en los estudios que nosotros hacemos se ve mucho potencial en lo que es bienes de capital, mucho potencial en lo que podría ser equipamiento, servicios y, digamos, bienes de capital para la industria energética, la industria petrolera. Argentina tiene un potencial enorme en lo que podría ser construir con recursos nacionales centrales nucleares. Tenés un potencial muy grande en todo lo que tiene que ver con ciertos componentes electrónicos, de electrónica industrial, y ni hablar también vinculado al complejo automotor. O sea,
no estamos hablando de que la posibilidad de sustituir está acotada a un sector particular, claro, o que solo se puede sustituir lo que tiene que ver con un recurso primario, sino que ahí tenés un potencial muy grande. Y después donde hay mucho por hacer, que yo creo que ahí sí, sobre todo el ministro Culfas lo plantea y que sería lindo ver qué hacen de acá en más, tiene que ver con, digamos, eslabonar la actividad industrial a partir de los recursos naturales. No puede ser que Argentina, una parte importante de todo lo que tiene que ver con los desarrollos tecnológicos del sector agroindustrial, sea de paquetes tecnológicos importados. No puede ser que el grueso de lo que exporta el sector minero sea mineral en bruto, digamos, sin ningún tipo de procesamiento, y ni hablar de todo lo que el potencial que tiene en encadenar industria y servicios hacia atrás de lo que es, por ejemplo, Vaca Muerta. Hoy ahí vos estás con una apuesta muy grande del gobierno, el gobierno y la sociedad está destinando un montón digamos, de recursos públicos a financiar a los Techín, a los Chevron, a los que están ahí adentro, pero se les exige poco y nada en términos de encadenar industria y desarrollos productivos a partir del recurso natural. En todo lo que yo te nombré, tenés una masa crítica muy grande, que hay que ver, por supuesto, en qué estado ha quedado después de lo que fue el cuatrienio crítico con el macrismo, pero aún así los trabajos que nosotros vamos haciendo y demás te van mostrando que hay un potencial muy grande que necesita un poco de, digamos, de empuje para empezar a activarse y ser muy, muy promisorio. Y en logística, Martín, porque ese es otro campo muy interesante, ¿no? Hablamos de un país donde, bueno, a nivel mundial se sabe que el costo del transporte ferroviario es la tercera parte del transporte por camiones, ¿no? Ahí está todo por hacerse para reconstruir, y también en el sector de la industria naviera, ¿no? Son dos, para mencionar dos aspectos. Sí, son dos sectores más, digamos, te diría. Lo que es la industria naval es clave, es un desafío, ya te diría, a largo plazo. Lo que es la industria ferroviaria también ahí tenés un potencial. La industria metalmecánica argentina, aún con todos los sucesivos tsunamis neoliberales que hemos tenido, tiene una realidad productiva interesantísima, con el agregado que creo que no es menor, que está muy desparramada por todo el país, con lo cual ahí también tenés una cuestión de desarrollar un sector así, te permitiría darle a la estructura productiva un sentido más federal o menos inequitativo en materia regional y territorial, con lo cual sin duda también son sectores que habría que tener en cuenta. Claro, claro. Martín, ¿cómo ves esta posibilidad de ensamblar el sector cooperativo y mutual a estos engranajes que estás planteando vos? Mira, en algunas producciones esto es importantísimo, qué sé yo, yo había mirado con demasiado buenos ojos, digamos, la estrategia esta de la expropiación de Vicentín, y con mucho pesar digamos, la marcha atrás o el volantazo que pegó el gobierno después. Creo que ahí, vinculado a tu pregunta y a lo que para mí disparaba Vicentín, no era solamente que el Estado pudiera apropiarse de renta, no era solamente tener un actor estatal testigo en un sector tan crítico para el funcionamiento de la economía argentina, sino también te daba, creo yo, la posibilidad desde un sector como el que está Vicentín, de pensar en armar empresas públicas productoras de alimentos, que yo creo que ahí el que lo vio muy bien fue Claudio Lozano. Él planteaba esta idea de empresas mixtas vinculadas a la producción pública de alimentos, que permitiera que los pequeños productores tuvieran a quién venderle y que esa venta no esté por un precio discriminatorio como es habitualmente, pero a la vez que los consumidores tengamos la posibilidad de tener, qué sé yo, productos lácteos, carne, derivados baratos o a precio accesible. Y él planteaba algo que estaba muy bueno, que era articular en el control de esas empresas al Estado, a los trabajadores y a las cooperativas y los pequeños productores. Para mí, esquemas de esas características, yo había pensado alguna vez esta propuesta de empresas públicas de alimentos a nivel provincial. Me parece que son cosas que se pueden pensar, que tienen que ver también con fortalecer o empoderar, como se dice ahora, estos segmentos que vos planteás de cooperativas y pequeños productores, y que sin duda, si lo construís bien políticamente, va a tener un potencial muy grande.
Hablando de política internacional, Martín, porque también es un espejo, ¿no? La macropolítica a nivel internacional, la geopolítica es otra forma de mirar los desafíos que tenemos hacia adentro, ¿no? Pensar lo que están haciendo otros países a nivel mundial. ¿Qué es lo que te despierta, por ejemplo, lo que está haciendo Alemania, Francia, otros países del mundo, en Europa, en Norteamérica, en distintas regiones del mundo, y que de alguna manera podrían ser un espejo de lo que viene o lo que debería ser el futuro argentino? Mira, a mí me parece interesantísimo lo que está mostrando en la experiencia internacional. De hecho, al gobierno, en este intento de expropiar Vicentín, lo acusaron de más o menos de stalinista. Bueno, si ven lo que está haciendo Alemania, Francia, es una dictadura castrista directamente en términos de nacionalizar sectores, de una irrupción del Estado, sobre todo en países que durante muchos años desdeñaron bastante de la intervención estatal. Me parece ahí hay un desafío de primer orden. Y creo que la crisis sanitaria y su irrupción en el campo económico, que es tremenda y que me parece que va a durar un montón de tiempo en general, no solo en la Argentina, es una ventana de oportunidad interesantísima. Y yo creo que hay una serie de cuestiones que hay que atender. Primero, creo que la mayoría de las experiencias internacionales están mostrando la importancia del mercado interno, digamos, de volver a crecer en parte a partir de la demanda interna. Me parece que ese es un elemento importante. Segundo, muy importante, la irrupción del Estado, digamos, volver a darle al Estado un lugar protagónico en términos de la actividad productiva, ni hablar en términos de intervenir sobre sectores que se consideran estratégicos desde el punto de vista del desarrollo y demás. Y ni hablar el Estado interviniendo fuertemente en política de ingreso, tipo el ingreso universal o estrategias de redistribución del ingreso, con lo cual hoy, desde el punto de vista, si vos querés, político, ideológico, me parece que la crisis lo que habilitó es la posibilidad de volver a poner en el centro de la escena la cuestión del Estado. Por eso es un drama para mí, desde el punto de vista de esta discusión, la derrota de Vicentín, digamos, lo que implicó el volantazo del gobierno, porque es muy difícil ahora pensar que una intervención estatal, no hablemos de expropiación, siquiera de volver a regular sectores, desandar los dispositivos regulatorios de la década de los 90 que siguen en pie. Bueno, vas a tener ahí una situación de confrontación política que, si no la construís bien, como en el caso de Vicentín, termina siendo un boomerang. Claro, Martín. Es claro que tenemos, por un lado, una situación estructural, como vos lo definís, estas carencias que tiene la República Argentina desde hace mucho tiempo de desarrollo. Nos falta una hoja de ruta que sea alternativa a estos sectores económicos hegemónicos, pero también nos falta, más allá de pensar en un supuesto plan quinquenal, en un plan trienal o en lo que sea, también nos falta desandar, dejar a un lado toda la normativa neoliberal, ¿no? Porque para salir de un estado bobo neoliberal no solamente hay que tener un plan y una decisión política, sino también dejar a un lado toda esta matriz normativa que condiciona. Sí, y ahí hay un montón de cosas, ¿no? para charlar, que muchas nosotros las fuimos intercambiando en alguno de tus programas, pero sin duda ahí hay todo un tema vinculado a la necesidad de una buena intervención en materia de, llamémosle, legislación antitrust o de control de los monopolios. Me parece que es un tema importante. Un segundo registro tiene que ver con otro régimen de tratamiento para el capital extranjero. Argentina tiene una legislación que tiene una génesis en la dictadura militar, con lo cual imaginémonos lo que es. Y el otro lastre pesadísimo del neoliberalismo, que me parece que es una gran oportunidad para empezar a sacárnoslo de encima, tiene que ver con esa carga pesada de los tratados bilaterales de inversión. Entonces, ahí hay mucho para discutir, pero te diría centralmente por lo que implica en cuanto a tener herramientas de un proyecto nacional para condicionar en parte, aunque sea a los intereses más concentrados, estos tres registros, digamos. Una legislación antitrust mucho más
inteligente y mucho más que dé cuenta de la realidad de los mercados concentrados de un país como la Argentina, un nuevo régimen de tratamiento al capital extranjero y en ese marco empezar a denunciar los casi 60 tratados bilaterales de inversión que tenemos vigentes. Para finalizar, Martín, ¿cuál es tu reflexión sobre la situación mundial? Un poco, recién hiciste mención, ¿no?, a la gravedad de la crisis. Se está mencionando que esta crisis podría ser más importante que la de 1929, inclusive. ¿Cuál es la perspectiva en tu consideración? Sí, digamos, no, yo no puedo hacer futurología, ¿no? Y no tengo idea si va a ser mayor o menor, pero que va a ser grave, va a ser grave. Y lo estás viendo ahora, digamos, va a ser muy difícil, incluso pensando en lo que hablábamos al comienzo, pensar en un modelo exportador, porque el mundo está como cerrándose y en eso que se cierra creciendo menos, con lo cual de vuelta me parece que vuelve a aparecer en un lugar protagónico el mercado interno, los mercados internos, si vos querés. Por lo tanto, la cuestión distributiva va a jugar o debería jugar un rol importante, pero sabiendo, volviendo a lo que vos mencionabas al comienzo, que si yo redistribuyo el ingreso pero no hago política productiva, en un par de años tengo restricción externa por el tema de las importaciones y bueno, todas las cosas que conocemos. Con lo cual se necesita una política industrial, una política productiva, y ahí me parece que ocupa un lugar bien interesante la experiencia internacional en este nuevo rol del Estado que está apareciendo con la crisis. Con lo cual es para asustarse el escenario económico a corto plazo. Uno podría decir sí, desde el punto de vista de una crisis capitalista fuerte, pero también es una crisis capitalista que te da una ventana de oportunidad que yo creo que estaría bueno aprovecharla para no ser que de vuelta a las crisis las saldemos con una caída en las condiciones de vida de los que menos tienen, digamos. Martín Short, gracias por estas reflexiones. Bueno, gracias a ustedes. Un abrazo. Chao, un abrazo. Seguimos en Punto de Partida.